Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso de dinámica. Seguimos en la unidad 2, cinética de la partícula, y digamos que seguimos en el mismo tema, segunda ley de Newton, pero ahora en coordenadas normal y tangencial. Y vamos a ver el día de hoy la teoría del método. La verdad es que la teoría es muy corta, sin embargo, quiero introducir ahí un concepto que tiene que ver con lo que se llaman fuerzas de inercia y lo que vimos ya de manera indirecta con el equilibrio dinámico. Pues vamos a empezar sin más demora. Bueno, pues dice así, segunda ley de Newton en coordenadas normal y tangencial. Pues cuando una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria curva, como tenemos aquí, ahí está la trayectoria curva, su ecuación de movimiento puede escribirse en las direcciones normal y tangencial, como se muestra aquí en la figura. Recuerden, la tangencial pues es una línea tangente, aquí la que llamamos T, ahí va el eje, que como su nombre lo indica es tangente a la trayectoria en el punto en cuestión, en el punto donde está la partícula. Y la normal pues es el eje que es perpendicular, lo voy a indicar aquí. El eje que es perpendicular lo tendríamos aquí así, ¿no? A 90 grados, igual acá, a 90 grados del tangencial, pero siempre va dirigido hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Aquí es evidente que el centro tiene que estar por acá, o sea, si yo usara un compás para trazar este arco, pues la aguja fija del compás tendría yo que ponerla por aquí para que el arco se genere en esta dirección. No la puedo poner por acá y pensar que el arco se va a generar así, ¿no? Entonces, ese eje normal siempre apunta hacia allá. Recuerden también que en donde yo pongo las letras, estoy indicando las direcciones positivas. Quiere decir que el eje tangencial es positivo hacia acá y el eje normal positivo hacia allá arriba. Bien, entonces las fuerzas que yo tenga aquí sobre el eje tangencial tienen que ser iguales a la masa por la aceleración tangencial, y las fuerzas que yo tenga sobre el eje normal tienen que ser iguales a la masa por la aceleración tangencial. También recuerden que estrictamente hablando, por eso aquí lo menciona, dice su ecuación de movimiento, o sea, estrictamente hablando, solo hay una ecuación de movimiento, diríamos así, suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración. En forma vectorial, por eso le estoy poniendo guiones. Estos son vectores y la aceleración es un vector, pero hay una sola aceleración y una suma de fuerzas. Nosotros somos los que por comodidad arbitrariamente decidimos estas ecuaciones separarlas, y en el caso de movimiento en línea recta, pues las separamos en una suma de fuerzas en X y una suma de fuerzas en Y. Y en el caso de movimiento curvo, pues nosotros también arbitrariamente decidimos separarlo en una suma de fuerzas tangenciales y una suma de fuerzas normales, pero en realidad es una sola ecuación. Bien, entonces cuando nosotros hacemos esa separación como está aquí, por eso es que están indicados todos aquí en la misma figura, no estoy separando en el eje tangencial y hago una figura, y en el eje normal y hago otra. Pero yo sí puedo separarlo y quedarme con una ecuación, decíamos, en la dirección normal, suma de fuerzas normales es igual a la masa por la aceleración normal, y suma de fuerzas tangenciales es igual a la masa por la aceleración tangencial. Y recordemos que esta aceleración normal, pues ya lo habíamos visto en la unidad 1, es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, donde el radio pues es la distancia que hay desde la partícula hasta donde esté el centro, ¿no? Que generó la trayectoria. Y en el caso de la aceleración tangencial, pues ahí sí, no hay más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces necesitaría yo una ecuación para la velocidad para poder derivarla. Pero indistintamente de que la tenga yo o no, pues diría yo, esta ecuación, al sustituir esto, pues me va a quedar suma de fuerzas normales igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. O a esto, lo que quieran, cualquiera de las dos que quieran utilizar es lo mismo. Y aquí igual, aceleración tangencial pues será suma de fuerzas tangenciales igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o esto, como quieran utilizarle, no hay ningún problema. Pues ya, resulta que terminé con la teoría del tema, eso es todo. Entonces, en vez de tener suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X y suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, que normalmente no la teníamos, recuerden que acomodábamos nuestros ejes, por eso les decía yo arbitrariamente, ¿no? Esta ecuación arbitrariamente yo la acomodo en unos ejes, y la acomodábamos esa cuando era en X y Y, la acomodábamos de forma tal que la mayoría de las veces uno de los dos ejes
se volvía estático, no le pasaba nada, no cambiaban las fuerzas en ese eje. Simplemente podemos decir suma de fuerzas igual a 0 en ese eje. Y nos quedábamos que el otro eje era el que tenía la aceleración. O sea, para no enredarlos, lo voy a poner aquí, ¿no? Muchas veces decíamos suma de fuerzas en Y, esto nos quedaba 0. Y suma de fuerzas en X era esta la que nos quedaba a masa por aceleración de X. Pero no era obligatorio. Habrá ocasiones en que el movimiento ocurra en y que sea 0 en X. Y habrá ocasiones en que haya movimiento en los dos, que es el caso más complicadito, ¿no? Pero bueno, nosotros elegíamos aquí. Aquí no. Aquí normalmente vamos a tener los dos, a menos que nos estén diciendo que si la velocidad es constante, si eso ocurre, constante, este es 0. Porque la derivada de una constante es 0 y entonces esta se convertiría en la ecuación estática. ¿Ok? Como la que teníamos acá, como esta. Pero de lo contrario, si no los dicen, o sea, si esto se mueve más rápido o más lento, entonces sí habrá cambio aquí. Pero si me están diciendo que esto gira, por ejemplo, a una velocidad fija, entonces esto sería 0. Bueno, les decía yo, esa es toda la teoría, pero voy a introducir un par de conceptos más. Fíjense que en los ejemplos anteriores que hemos hecho, había unos en que yo les marcaba el equilibrio estático y les decía suma de fuerzas en Y igual a 0. Y les marcaba yo el equilibrio dinámico y les mostraba yo esta suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Digamos que por analogía, decíamos, bueno, si una es el equilibrio en un eje, el otro, aunque tenga una masa por aceleración, debe ser el equilibrio en el otro eje. Porque de alguna forma estoy diciendo que la suma de todas estas fuerzas es igual a algo que hay acá. Esa es una forma de verlo y así lo manejaba yo. Pero hay otros que han dicho, no. El equilibrio solo puede ser igual a 0 y por lo tanto este término pásalo al otro lado y entonces nos queda la suma de fuerzas menos la masa por la aceleración es igual a 0 y a esto le llaman el equilibrio dinámico. Ya estoy diciendo, las fuerzas se están compensando con algo. Bueno, entonces decimos, esto es el equilibrio dinámico. Se introduce este término que estaba de este lado y ahora paso acá. Entonces, como ven ustedes, esto es una fuerza porque es una masa por una aceleración. Entonces, esa fuerza tendrá de magnitud, o sea, tendrá de largo, valdrá, pues, la aceleración por tantas veces la masa. Digamos que si en un problema ustedes le dijeran, la masa vale 10 kilogramos, pues, ¿cuánto valdrá la magnitud de esto? Pues valdrá lo que valga la aceleración 10 veces más, porque la masa vale 10 y le estoy multiplicando. Entonces, la masa lo que hace es amplificar o reducir la aceleración. La amplifica cuando la masa vale más de 1 y la reduce cuando la masa es menor de 1. Por ejemplo, si me dijeran medio kilo, sería 0.5, ¿no? Entonces la aceleración por 0.5 pues me va a quedar la mitad de la aceleración, ¿ok? Eso es su magnitud. Y su dirección, como dice aquí, es opuesta al vector aceleración. O sea, yo tengo aquí un vector aceleración, pero cuando yo lo paso de este lado, la masa no puede ser negativa. La masa siempre es un número positivo, entonces este menos en verdad provendría de aquí, pero lo estoy acomodando acá. ¿Qué es lo que tenemos ilustrado aquí? Decíamos, aquí yo tengo todas las fuerzas que pudiera haber en la partícula. Aquí está una partícula de masa m con una fuerza F1, F2. Y cuando yo la igualo a 0, pues estoy poniendo aquí hasta de un color más ligerito el vector masa por aceleración, pero de signo contrario. Es decir, este vector que yo tengo aquí, en realidad apunta hacia acá arriba, a 180 grados. Tiene la misma magnitud, pero 180 grados. Pero cuando yo lo paso a la izquierda, al miembro izquierdo, pues apunta en la dirección contraria, para que el efecto sea 0. Entonces, este vector negativo se conoce como vector de inercia. ¿Ok? Y cuando nosotros ese vector de inercia lo pasamos a este lado, pues establecemos el equilibrio dinámico. Y el equilibrio dinámico, les decía yo, algunos autores lo consideran igualado a 0 y algunos otros lo consideran que no es forzosamente igualado a 0. Puede ser este o puede ser este. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, el hecho de reescribir la ecuación de esta manera me permite a mí explicar unos ciertos fenómenos físicos que los experimentamos cotidianamente, que se los voy a mostrar en la siguiente lámina y voy a introducir el vector de inercia
pero también para coordenadas normal y tangencial. ¿Ok? Entonces vamos allá. Fíjense en esta figurita. Aquí puse el diagrama de cuerpo libre de un piloto de Fórmula 1. Aquí se medio alcanza a ver la figurita del auto, ¿no? Y quise usar el de la Fórmula 1 porque, bueno, experimentan aceleraciones muy grandes, entonces para que nos quede más claro el efecto, ¿no? Entonces, el piloto está aquí en el auto, sobre él actúa su peso. Como está en el asiento tiene una normal que reacciona hacia arriba y digamos que acá, la parte de la espalda, voy a concentrar también todo el efecto acá. La realidad es que el peso se estaría distribuyendo, ¿no? Pero bueno, para no complicarnos, vamos a concentrarlo aquí. Entonces, esta es la suma de fuerzas o las fuerzas del diagrama de cuerpo libre y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Vamos a suponer que el auto está partiendo del reposo, pero como voy en la carrera o va el piloto en la carrera, le imprime el acelerador hasta el fondo y ¡boom! Tiene una aceleración grandísima, ¿no? Fíjense, el ¡fum! Lleva este efecto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Pues diríamos suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Y voy a ponerle todavía más, donde la aceleración va en ese momento hacia la derecha. Ya sabemos que es un vector. En este caso, un vector horizontal. ¿Ok? Sin embargo, ¿por qué cuando el conductor, el piloto de Fórmula 1 o nosotros en nuestro auto, nada más que en menor medida porque nuestro auto no acelera igual, ¿por qué cuando acelera hacia adelante sentimos una fuerza que nos pega al respaldo del asiento? Y es justamente cuando este término yo lo paso como negativo. Entonces digo, la suma de fuerzas que están actuando aquí, todas, las que estuvieran en la componente horizontal, ¿no? Vamos a separar, no lo quise aquí para no complicarlo. Pero entonces todas esas fuerzas deben equilibrarse a cero con una que sería esta, pero la paso a este otro lado con signo negativo. Entonces, en vez de ir la masa por la aceleración hacia la derecha, ¿hacia dónde viene? Hacia la izquierda. Y esa es la que siente el conductor que lo pega al respaldo. ¿Ok? Esa es la que nos hace pegarnos. Tiene otras implicaciones porque esto es un sistema de coordenadas no inerciales, porque yo estoy estableciendo mis ejes ahora en un sistema móvil, pero no se compliquen. Aquí lo importante es eso, que cuando yo este término lo paso a negativo, ese es el que siente el conductor, que lo empuja al vehículo. Y lo mismo ocurre en un auto, este sí es más cotidiano en nuestro auto, cuando nosotros experimentamos un frenón repentino, ¿no? Que de repente el vehículo se detiene y decíamos, suma de fuerzas, no sé, ahí está, es igual a la masa por la aceleración, pero como ahora la masa es, perdón, como la aceleración va a la izquierda, digamos que es negativa, me quedaría así, ¿ok? Recuerden que ese menos es el de la aceleración, pero lo estoy poniendo antes. Y voy a poner aquí mi eje positivo, ¿no? Para que no quede duda. Entonces, cuando yo lo paso al miembro izquierdo, me va a quedar suma de fuerzas. ¿Qué va a ocurrir? En vez de restarse, se suma. Masa por aceleración, ¿no? Igual a 0. Y entonces el conductor o las personas lo que experimentan pues es una empuje hacia acá, ¿no? Ese es el que están experimentando. Una masa por su aceleración. Pero este lleva un signo contrario a la aceleración real, ¿no? Entonces, por eso es que sentimos también nosotros que cuando frenamos, dices, oye, si para frenarse, como voy a pasar de una velocidad alta a una velocidad más baja, debe haber una aceleración en contra, ¿por qué me voy hacia adelante? Por este efecto. Esta masa por esta aceleración que es positivo y te empuja hacia adelante, ¿ok? Entonces, esto se entiende más fácilmente así, en coordenadas rectangulares. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos en coordenadas normal y tangencial? Recuerden, yo tengo aquí mi eje tangencial y mi eje normal. Entonces, recuerden que tendría yo estas dos ecuaciones, ¿no? Déjenme que elija yo los colores. Aquí, digamos, suma de fuerzas normales igual a la masa por la aceleración normal, ¿no? Y suma de fuerzas tangenciales diríamos la masa por la aceleración tangencial. ¿Ok? Pero este término, masa por aceleración normal, ¿hacia dónde apunta? Bueno, como la aceleración normal es positiva hacia acá, ese apuntaría hacia acá.
hacia el centro, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes lo pasan hacia acá atrás, va a pasar con signo negativo y entonces en lugar de apuntar hacia arriba, apuntaría hacia abajo, que es el que tengo aquí. A este es el que le llamamos fuerza centrífuga y ahorita les voy a comentar por qué lo puse en comillas, ¿ok? Al que tenemos hacia acá le llamamos fuerza centrípeta, pero no quise ponerlo para no complicarlo más. Lo mismo pasa aquí. Fíjense que le estoy poniendo la... Fíjense que le estoy poniendo la dirección positiva al eje tangencial hacia acá arriba, ¿no? Arriba a la derecha. Entonces, esta sería hacia arriba a la derecha, aquí como el apuntador. Pero cuando yo lo paso restando, va a pasar con signo contrario y entonces en vez de apuntar hacia acá, va a apuntar hacia acá. Esta no tiene un nombre particular, pero estas sí son las más conocidas, ¿ok? Bueno, ¿por qué puse esta entre comillas? Porque en realidad esta no es una fuerza centrífuga, perdón, no es una fuerza. Esta fuerza no existe. Es igual que esta fuerza de inercia sí existe, esta no. Esta es para compensar a esta fuerza que actúa hacia acá, que es una fuerza centrípeta. Esta fuerza es la que siempre está haciendo que la partícula vaya dando vueltas, que vaya girando. Entonces, esa sí es una fuerza que existe. Esta no. Esta es como lo que les decía yo hace un ratito. Como este es un eje al montarme yo aquí, estos son unos ejes que se están moviendo, son unos ejes que se le llaman no inerciales. Los ejes inerciales deben permanecer quietos, ¿no? Entonces, al ser ejes no inerciales, para explicar por qué cuando yo me monto, por ejemplo, en un auto, yo todo lo que está en el auto lo veo quieto, ¿no? Incluso lo que ocurre afuera, para mí, yo soy el que está quieto y los de afuera son los que se mueven, pues es esta fuerza centrífuga la que se introduce para compensar eso, ¿ok? Pero en realidad no es una fuerza, no hay una fórmula para calcularla como si la hay para esta. Para la fuerza que actúa hacia acá sería esta y diríamos la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero bueno, si esta compensa a esta, podríamos utilizar la misma fórmula, ¿no? Entonces, aquí lo importante es eso, que la inercia, digamos, esta es la fuerza de inercia, acá se divide en dos, en una fuerza de inercia normal y en una fuerza de inercia tangencial. Bueno, para que ya no se alargue más esta videoclase, vamos a hacer un ejemplo sencillito y rápido. Dice, la lenteja de un péndulo de 4 metros describe un arco circular en el plano. Si en el instante en que θ igual a 30 grados la tensión en la cuerda es 2.5 el peso de la lenteja, determine la aceleración y la velocidad de la lenteja en ese instante. Bueno, la lenteja se le llama al peso que colgamos, porque normalmente es una masa pequeña, se considera concentrada, como si fuera una lenteja de comida, que ven que es un objeto muy pequeñito. Entonces, igual aquí. Entonces me dan la longitud, me dicen que cuando este ángulo vale 30 grados, la tensión aquí en la cuerda es 2.5, me faltó, si acaso diría yo aquí, 2.5 veces el peso, ¿no? Bueno, entonces esto está oscilando aquí, en este plano, viene para acá, se detiene, sube hasta acá, se detiene, y etcétera, ¿no? Entonces, en este instante, cuando estoy aquí, pues voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces diríamos, la lenteja, aquí está. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? Bueno, primero mis ejes. Decíamos, como ya estoy en movimiento curvo, ya se está moviendo esto acá, voy a trazar un eje tangencial y un eje normal. Entonces, a ver si me queda esto aquí. Lo voy a poner así. Permítanme. A ver. Aquí. Y... a ver si queda. El eje tangencial vendría aquí así, ¿no? Y el eje normal, pues es este, sobre la cuerda. Ahí. Que son los ejes que estoy representando acá abajo. ¿Correcto? Entonces decíamos, ¿qué fuerzas actúan ahora sí sobre la lenteja? Pues el peso de la lenteja, lo que pese. Entonces ese viene hacia abajo. Como yo tengo aquí mis dos ejes, fíjense que como estoy suponiendo que ya llegó ahí a lo máximo y va a venir de regreso, como el movimiento viene hacia acá, por comodidad elegí el eje tangente hacia abajo. Este siempre tiene que apuntar hacia el centro de curvatura, hacia el centro de rotación, si ustedes quieren llamarlo así. Entonces si estoy aquí, pues ese tiene que apuntar hacia acá arriba, porque aquí está el centro de la cuerda, ¿no? Esto está rotando allá. Entonces ese tiene que apuntar acá. Digamos que este es bastante fijo, no me lo puedo andar inventando, pero la dirección de esta sí, yo puedo decir hacia acá o hacia acá, según sea mi gusto, ¿no? Entonces, cuando el peso yo lo descompongo, pues va a venir en una
paralela al eje normal y en una paralela al eje tangencial. Si este ángulo vale 30 grados, es el mismo que tengo aquí abajo, ¿no? Tomando como centro esto, sería este centro, la vertical es el peso, la de la tensión es esta línea, entonces el ángulo es el mismo, 30 grados. Y me dieron entonces como datos que la tensión vale 2.5 veces el peso. Pues como estoy en sistema métrico, porque me dieron metros, pues la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que el peso es igual a masa por gravedad, ¿ok? Porque más adelante me va a hacer falta despejar la masa. Entonces voy a decir que si este lo paso dividiendo, la masa va a ser igual al peso entre la gravedad. Y me dieron que el radio vale 4 metros, ¿ok? El ρ. Entonces, ya conociendo yo esta, que sería la hipotenusa y el ángulo, yo puedo hallar la componente tangencial del peso, que sería esta, como es el lado opuesto, pues va a ser con el seno. W seno de 30, eso es 0.5 de W. La normal, como es el lado adyacente al ángulo, pues va a ser W coseno de 30 grados, 0.86660 de W. Ahora, ya puedo establecer mis ecuaciones de equilibrio dinámico, ¿no? Entonces, suma de fuerzas tangenciales. Suma de fuerzas tangenciales es igual a la masa por la aceleración tangencial. Recuerden que en las láminas anteriores les decía yo, normalmente, a ver, déjenme, esta nunca va a ser cero. Siempre que haya movimiento, en movimiento curvo, va a existir esta aceleración. Pero esta pudiera ser cero. ¿De qué va a depender? Que si esto se mueve a velocidad constante, pues a la derivada de la velocidad, que sería la aceleración tangencial, esto es cero y esta es la que podría hacerse cero. Aquí no es el caso. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque yo sé que esto viene aquí. Aquí su velocidad viene en esta dirección y aquí se va a detener. Se hizo cero. Y luego la velocidad viene aumentando, viene aumentando, viene aumentando. Aquí alcanza un máximo, empieza a disminuir la velocidad y se hace acá otra vez cero. Y viene de regreso. Entonces la velocidad no permanece constante, está cambiando. Entonces sí existe este término, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas tengo yo en ese eje? Pues simplemente tengo la del peso, la componente tangencial del peso, que es positiva, ¿no? En la misma dirección. Y eso lo puse. Ya no tengo más. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces me va a quedar, esto vale 0.5 de W. La masa, decíamos que va a ser W sobre gravedad, que es lo que puse aquí, por la aceleración tangencial. Entonces, ya sea que las digan ustedes que la eliminan o esta que multiplican, la pasan dividiendo y sería W entre W es 1, ¿no? Entonces, las pueden ustedes cancelar. Y esta gravedad la paso al otro lado multiplicando y digo que la aceleración tangencial es igual a la mitad de la gravedad, 0.5 de la gravedad. Si la gravedad es 9.81, pues esta aceleración tangencial es 4.905. ¿Ok? Luego, suma de fuerzas normales. Van en este eje, ¿no? Esas tienen que ser igual a la masa por la aceleración normal. ¿Qué fuerzas tengo yo en ese eje? Pues tengo la tensión de la cuerda, que es positiva porque apunta hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí está. Tengo la componente normal del peso, que es negativa porque actúa en dirección contraria. Aquí está. Y ya, son las únicas fuerzas que tengo. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración normal. Entonces, la tensión, pues me dijeron que son 2.5 veces el peso. Entonces aquí está, 2.5 veces el peso. Esto pues es 0.866 del W. Y la masa ya dijimos que es W sobre gravedad. Entonces si yo divido todo entre W, pues esto se va, esto se vuelve 1, esto se vuelve 1 y esto se vuelve 1, ¿no? Y me quedaría nada más 2.5 menos 0.866 y esta que está dividiendo pasaría multiplicando a esa operación, ¿no? Entonces esta gravedad que multiplica a 2.5 menos 0.866 y ahí sería la aceleración normal. Entonces al hacer esta operación me queda que la aceleración normal es 16.03. A mí me pidieron la aceleración, no me pidieron la aceleración tangencial, no me pidieron la aceleración normal, me pidieron la aceleración. Pero nosotros sabemos ya de la unidad 1 que la aceleración es igual a la suma de los cuadrados de esas dos aceleraciones, ¿no? Entonces va a ser la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Aquí están, la sumo, le saco raíz y esta sí es la aceleración, 16.76 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está el primero. Y luego lo otro que me pidieron es la velocidad. Bueno, pues si yo sé que la aceleración normal es igual, esta aceleración que acabo de hallar, ¿no? Es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Recuerden que esta fórmula es de la unidad 1. Pues
como yo quiero conocer esta velocidad, este radio lo paso multiplicando, le saco raíz en ambos lados y me va a quedar que la velocidad es igual a el radio por la aceleración normal y la raíz de ello, ¿no? Entonces el radio valía 4 por 16.03, aquí está. Lo multiplicamos, le sacamos raíz y la velocidad son 8 metros sobre segundo. Y listo, ahí está el ejercicio. Bueno, con eso terminamos la videoclase del día de hoy. Nos vemos en una próxima videoclase y que tengan un excelente día.